Bueno, estos pájaros hoy están... Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. El día de ayer salí, pero adivinen qué, se me olvidó prender la cámara. Después que tenía una hora rodando y hablando, me percaté que no había activado la grabación, por lo que ayer no hubo programa. Entonces yo voy a tratar hoy de hacer el programa que hice ayer. Espero que me quede tan bueno como quedó ayer, pero hoy me van a tener que disculpar por ese error. Me dolió mucho porque quedó muy bueno el programa, quedó muy emotivo. A veces cuando uno hace las cosas y no quedan registradas, cuando uno tiene una idea y no la escribe, cuando uno tiene algo que decir y no lo graba, uno dice, bueno, después lo vuelvo a grabar. Al fin y al cabo, si ya lo dije una vez, lo puedo decir 1000 veces. Y después se da cuenta de que lo que pasó, pasó. La motivación ahora es diferente. Hay el complejo del error cometido. Y hay la sensación, pues, de que no va a quedar como el original. De que esto no es más que una copia del entusiasmo original. A veces queda mejor, porque el primero sirve como experiencia del segundo. Por ejemplo, el primer programa, el de ayer, no tenía nada de esto que estoy diciendo hoy. O sea que esto es producto del error de ayer. Ayer le estaba haciendo una reflexión muy personal, porque ya para estos momentos, si ustedes ven mi canal, habrán visto un par de programas donde yo converso con la inteligencia artificial sobre temas de salud, de medicina, más prácticamente. Y bueno, estoy muy entusiasmado con poder llevarles a ustedes mis interacciones con la inteligencia artificial, para que ustedes vean el tremendo potencial que tiene esto para la educación de los pacientes y de los médicos, para la educación de los futuros médicos. Y bueno, para que vean cómo ha ido evolucionando todo esto, de ser un simple apoyo para ofrecer datos rápidos sin tener que estarlos buscando mucho en Google. Y hoy se ha transformado en un verdadero asistente personal que, en mi opinión, todo médico debería tener. Todo médico en estas alturas debería contar con la inteligencia artificial como un recurso indispensable para una buena práctica. Más tengo la sensación de que pronto va a ser considerada parte de lo que se llama el buen estándar de atención al paciente. Es convalidar las cosas con la inteligencia artificial por si acaso al doctor se le olvida algo, por si acaso la dosis es equivocada, por si acaso algo en la historia del paciente debería ser tomado en consideración y ha sido pasado por alto. Les recuerdo que los errores médicos son bastante frecuentes. Se estima que de las complicaciones hospitalarias, creo que la tercera causa son errores médicos por pasar por alto datos importantes del paciente que no fueron consolidados. Y se han visto casos tan risibles como el paciente que fue a pabellón para que le operaran un riñón y le operaron el que no era, ¿no? O una extremidad y le operaron la otra. Yo recuerdo que cuando me operaron a mí, me marcaron con un marcador el hombro que me iban a evaluar. Cuando yo vi la marca dije, bueno, esto debe ser para recordarle al doctor para que no se equivoque de hombro y se ponga a trabajar del lado que no es, ¿no? Pero el video de ayer, que no se grabó, comenzaba haciendo yo una reflexión de cómo llegué yo a esto.
Como ustedes me siguen y han tenido una paciencia y una decencia enorme conmigo de escuchar mis programas, yo les voy a explicar por qué yo he llegado a esta etapa de mi vida con esta pasión y con este entusiasmo por lo que hago y por lo que veo en el desarrollo tecnológico de la medicina. Yo desde chiquito quise ser médico. Por lo menos eso me decían mis madres, que yo desde chiquito las acostaba en una cama y hacía como que si las estaba examinando. Yo no recuerdo nada de eso, pero ellas insistían que eso era verdad. Y como la escuela de medicina quedaba a 3 cuadras de mi casa, para mi madre y mi tía, eso resultaba algo esencial, que yo estudiara a 3 cuadras de mi casa. Que no me tuviera que ir a ninguna otra ciudad, que no me tuviera que ir a otro país, sino que estudiara por muchos años cerquita de ellas. Lo cual hizo efectivamente que yo fuera uno de los pocos estudiantes que a mitad del día iba a almorzar a mi propia casa. Los demás tenían que almorzar en cafeterías y en restaurantes. Yo caminaba 3 cuadras, estaba sentado en mi casa. Lo cual hizo que mis amigos, mis grandes amigos y compañeros de carrera y de toda la vida, porque nos hemos seguido queriendo toda la vida, comían conmigo y conocieron a mis madres y tuvimos todos unos años venturosos almorzando en casa casi todos los días. Yo entré a la medicina con gran entusiasmo, como todos los que se estudian medicina, por ser cirujanos. Los cirujanos son como las estrellas de la medicina, ¿no? Alrededor de ellos hay una enorme mitología. Las manos del cirujano, el bisturí. Pareciera como que de todos los médicos el más importante, el más soberbio, el más, además de inteligente, habilidoso con las manos, es el cirujano. La medicina es muy jerárquica, les digo. En medicina no hay gente modesta. Todo el que dice voy a estudiar medicina ya tiene alguito de arrogancia. Esto es una opinión personal. Claro que hay matices de modestia y de arrogancia, pero ya cuando usted dice quiero ser médico, quiere sentirse importante en algún momento de su vida, porque es así. Los médicos históricamente han sido personalidades bastante importantes, porque no importa lo poderoso del rey, del faraón, cuando se enferman, su esperanza es el médico. De tal manera que históricamente el médico siempre ha sido una personalidad importante, y dentro de esa magia que significa la medicina, tanto antigua como moderna, está la figura del cirujano. ¿Por qué? Yo he reflexionado por qué el cirujano es así como el summa cum laude de la medicina. Primero porque hay una parte artesanal, artística en la cirugía. El diagnóstico es muy importante, los clínicos son personas extraordinariamente hábiles como interrogadores, como detectives que identifican el problema y apuntan hacia la solución. Pero tienen un problema. Tenemos un problema. Y el problema de los clínicos es que muchas enfermedades o no se curan o no se curan rápidamente, lo cual crea una relación causa-efecto donde uno va a un médico, le ponen un tratamiento, se cura en 4 o 6 semanas, en 48 horas, en 72 horas, el intervalo que sea. Pero uno dice a veces, a lo mejor me curé con lo que el doctor me dio, pero a lo mejor no, a lo mejor me iba a curar de cualquier forma. Hay esa duda entre el desempeño final de la enfermedad y la habilidad del doctor. Eso no existe en cirugía. En cirugía,
Usted entra enfermo y sale sano, o por lo menos potencialmente sano. Tenía un tumor, ya no lo tiene. Tenía una apendicitis, ya no la tiene. Tenía un riñón dañado, ya no tiene el riñón. Tenía una válvula cardíaca mala, ahora te pusimos una nueva. De manera tal de que el cirujano está rodeado de ese acto mágico que acontece en uno de los sitios más solemnes de la medicina, que es el quirófano, con todo un ceremonial fascinante donde el doctor entra, se lava las manos como un sacerdote, ve a su alrededor, ahí está todo su equipo quirúrgico, con la señal de respeto de que llegó el cirujano, ya vamos a empezar la operación. Hasta ese momento está todo el mundo preparado, pero cuando llega el cirujano todo el mundo hace, llegó el cirujano. Se crea una parafernalia alrededor del cirujano, viene las enfermeras circulantes y le ponen la bata y el hombre levanta las manos como un sacerdote así y se mete los guantes y se mete lo otro. Es realmente los que hemos visto eso y en algún momento hemos ayudado a operaciones y nos sentimos así como medio cirujanos, tenemos que reconocer que la cosa es impresionante, ¿no? Si el paciente está despierto, por supuesto, el paciente todavía ve todo eso y dice, llegó mi salvador, llegó el hombre que va a reparar el problema en horas, cuidado si en minutos. Y luego viene el que te va a mantener la vida, el anestesiólogo, el que va a ser responsable de que no te duela nada. Y entonces también el anestesiólogo da muestras de que está contigo, de que no te preocupes, que él va a velar porque tú te vayas a dormir y te vuelvas a despertar. Que tú vayas hacia la muerte y te traigan de vuelta de la muerte para atrás. Bueno, eso es, digamos, la parte esa. Los médicos clínicos no disfrutamos de esa adoración que tiene la cirugía. Y los paraclínicos, menos. Los radiólogos, patólogos, laboratoristas, eso hacen su vida profesional en laboratorio, analizando tejidos, analizando imágenes, analizando muestras de orina, de sangre, de heces. De tal manera, pues, que esos otros profesionales, que todos también son muy importantes, no parecieran tener una relación directa causa-efecto sobre el paciente, aunque sus veredictos son esenciales. Sin el dictamen del patólogo, el cirujano está esperando a ver qué es lo que va a hacer. Y es cuando el patólogo le dice si es maligno o no, que el cirujano decide el final de la estrategia quirúrgica. Bueno, a todas estas, entonces, toda esta desviación fue para decirle que la mayoría de los estudiantes de medicina añoran ser cirujanos. No todos, pero mayoritariamente los hombres en particular. Y dentro de la cirugía, dentro de esta jerarquía de importancia, hay dos que compiten por el Oscar de la academia. Uno son los neurocirujanos, wow, esos operan el cerebro. Y los otros son los cirujanos cardiovasculares, esos operan el corazón, imagínense usted. Uno se ocupa del corazón y otro del cerebro. Entonces ahí hay verdaderos individuos extraordinariamente hábiles que hacen milagros, indudablemente, y que operan sobre órganos sumamente delicados. De tercero en esa jerarquía de prestigio están los obstetras, porque esos traen al mundo los niños. Esos son los responsables de satisfacer las expectativas de padres y familiares que quieren que el niño nazca seguro. Y entonces, eso, como dicen, esos son los que están a cargo de sacar el pan del horno cuando esté listo. Y si hay que sacarlo antes de que esté listo,
pues buscar la manera de que el pan no se desinfle y sea un pan rico y delicioso y feliz. Entonces ahí están los ginecostetras, los obstetras primariamente. Y después, bueno, toda la otra parte de los cirujanos abdominales, oncólogos, etcétera, que también tienen, por supuesto, una gran respetabilidad dentro de esta arbitraria jerarquía de prestigio que yo acabo de sugerirles a ustedes. A los que yo le tengo más respeto, porque los he visto en combate, es un tipo especial de cirugía, de cirujano, que es el cardiotorácico de emergencia. Ese sí es un señor de la cirugía. Porque todos los demás, la gran mayoría de los otros, operan pacientes electivos. Es decir, ellos escogen el momento, el lugar y las condiciones para operar. Cirujano cardiovascular prepara a su paciente, analiza la operación, revisa la anatomía si es que hay algo que revisar. Tiene tiempo para pensar y para planear. Lo mismo el neurocirujano. Pero el de cardiotórax no tiene tiempo ni de tomarse un café, porque se está en una sala de emergencia esperando que llegue una persona con un politraumatismo masivo cardiotorácico, o sea, tórax y abdomen, tórax abdominal. Tú dirás, bueno, pero el neurocirujano, sí, pero en ese momento en que tú llegas todo destartalado, si el cerebro está demasiado dañado, ahí no hay mucho que se pueda hacer. Lo que sí es importante es que esa persona salve la vida del paciente que tiene todo el tórax y todo el abdomen bañado en sangre y destruida su anatomía por una contusión de un accidente de tránsito, por un tiro, por un asalto, por una navaja, por un cuchillo, por una explosión. ¿Qué significa eso? Que este cirujano trabaja bajo una gran presión, que el paciente que tiene enfrente se está muriendo, literalmente se está muriendo o ya que llegó casi muerto. Y él tiene que hacer todo rápido, como pueda, suturar sin ver, en un estado de angustia y desesperación donde yo, las pocas veces que he visto a uno actuando, he dicho, yo no creo que yo aguantaría un solo día en esta posición. Esto es demasiado estresante. Pero hay gente que lo hace y lo hace bien. Y si alguna vez usted tiene un traumatismo múltiple en un automóvil o le meten un tiro en el abdomen o en el tórax, más vale que lo reciba un buen cirujano cardiotorácico, porque ese es el que lo va medio parapetear para que después vengan los demás a terminar el trabajo. Pero las primeras acciones para contener las hemorragias las tiene que hacer es él. Y casi todos trabajan en emergencia. Bueno, entonces, después de esta digresión, yo llegué a tercer año de medicina. Tercer año de medicina es el corte entre la parte enteramente estudiantil, teórica, los 2 primeros años de medicina, uno lo que hace es estudiar farmacología, bioquímica, histología, anatomía, bioquímica, todo lo que son las materias básicas. Pero en tercer año, aunque todavía quedan algunas, ya uno se pone la bata blanca en una etapa hermosísima de la carrera médica, porque es cuando uno en realidad se siente que está estudiando medicina, ¿no? Hasta ese momento uno va a clase en blue jeans y con camisa y uno no le presta mucha atención a la apariencia porque uno no ve pacientes, uno lo que está viendo es a compañeros de clase y profesores. Pero a partir del tercer año uno empieza las rotaciones clínicas por las diferentes especialidades. Y es cuando uno entra en contacto con los pacientes. Y es ahí donde uno verdaderamente se enamora de la medicina, porque en la primera parte
todo es teoría y solfeo, como decían, ¿no? Pura teoría, puros sistemas, hay que estudiar bastante, hay que revisar, hay que entender cómo los diferentes sistemas interactúan unos con otros. Pero en tercer año es donde se definen las vocaciones médicas. Entonces, a partir del tercer año de medicina es donde la cosa se pone buena. Y es cuando surgen realmente las vocaciones. Muchos estudiantes que son muy buenos estudiantes en los primeros 2 años se desesperan a partir del tercero, cuarto y quinto año, porque si son muy teóricos, amantes de los libros y del caletreo, se encuentran en problemas cuando van a encontrarse con pacientes, porque empiezan los exámenes orales. Y el hecho de que usted sea muy bueno en un examen de desarrollo o de múltiples elecciones, de elección múltiple, cuando usted tiene que pararse frente a un profesor y presentar un caso, ya eso es otra cosa. Entonces muchas personas pues no hacen esa transición de la teoría a la práctica felizmente. Yo hice otra transición. En tercer año de medicina, coincidentalmente, viajo aquí a los Estados Unidos de paseo. Y en una calle de Nueva York, buscando una lente para mi cámara, veo un monitor, lo que parecía un televisorcito de 12 pulgadas, 13 pulgadas, y un teclado. Y dice, personal computer, computador personal. Estamos hablando del año 74. Computador. Yo había oído de los computadores, todo el mundo había oído de los computadores, pero los computadores se presumía que los usaban los bancos, las organizaciones, las empresas, el gobierno. Eso de computador personal, ¿cómo? Que alguien va a tener un computador en su casa. Además, ¿qué se puede hacer con un computador en una casa? Bueno, curioso como soy, resolví, en vez de comprar la lente que estaba buscando, me compré el computador personal. Y así se inició mi romance con la computación. Como no había programas, los programas los tenía que hacer uno mismo. Entonces tuve que fajarme a aprender un lenguaje de programación que en esa época era el lenguaje básico, BASIC. Me pareció un reto interesante darle instrucciones en secuencia a una máquina para que las ejecute. Me pareció interesantísimo y hice mis primeros programas. Programas sencillos, nada del otro mundo. Lejos estaba yo de saber que en otras partes del planeta había individuos que como yo estaban empezando también a jugar con los computadores personales, como Steve Jobs, Steve Wozniak y Bill Gates, y que construirían imperios, verdaderos imperios industriales, a partir de esos aprendizajes que habían tenido echando código, como decía uno. Yo escribía mis códigos simplones, básicos, como el lenguaje que yo estaba usando, pero mi objetivo era ser médico. Sin embargo, a mí me impactó mucho empezar a visualizar el impacto que tendría la computación si eso se aplicara a la medicina. Y de hecho recuerdo haber hecho un programa para categorizar el riesgo de infarto cerebral y miocárdico de pacientes hipertensos en función del peso, talla, área de superficie corporal y valores de glicemia. Me acuerdo clarito. Para ese momento los cardiólogos estaban muy entusiasmados con el estudio de Framingham, que había hecho precisamente una correlación entre esos parámetros y el riesgo de tener un ACV o de tener un infarto. Y las ecuaciones eran fácilmente entendibles, unas ecuaciones lineales muy sencillas de programar. Entonces me fajé con un programita bien simplón que decía, ¿cómo se llama usted? Fulanito. Fulanito, ¿qué edad tienes tú? Tanto. Fulanito, ¿tú fumas o no fumas? Sí, sí fumo. Ajá. Fulanito, ¿tú eres diabético? ¿Sí o no? Sí, sí. Fulanito, ¿cuáles son tus valores de glicemia?
¿Cuál es tu presión sistólica? ¿Cuál es tu presión diastólica? ¿Qué más le preguntaba? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu talla? ¿Cuál es tu raza? Y en base a esos parámetros yo agarraba mi tablita del estudio de Framingham y decía, este señor tiene 30% de riesgo, 40%, 60%, etc. Algo relativamente sencillo, pero interesante, porque era como una calculadora de riesgo sobre parámetros que la gente metía, pero eso era lo de menos. Lo interesante era que era con una computadora. Entonces agarré mi computadora. Si mis compañeros de clase de esa época están viendo este video, se acordarán de la vez que yo llegué al Hospital Vargas a la sala de medicina 2 y monté sobre el mostrador del puesto de enfermera un monitor y un teclado y una casetera. Sí, de esa donde uno mete el cassette, porque en esa época no habían salido los floppy disk. O sea que el programa mío estaba contenido en una cinta de cassette. Todavía me acuerdo y me dan ganas de reír. Y mis amigos me dijeron, ¿y qué es eso? Yo le digo, una computadora. ¿Tú tienes una computadora? Sí, yo tengo una computadora. Bueno, ¿y qué hace esa computadora? Le digo, esa computadora calcula el riesgo de un ACV en base a parámetros del paciente. Todo el mundo se quedó que, wow. En eso llegó una persona que fue muy importante en nuestra formación clínica, como fue el doctor José Félix Oleta. José Félix Oleta y sus aguiluchos. Y JF, como le decíamos nosotros, con gran cariño, me preguntó, José, ¿y qué hace eso? Le digo, esto es una computadora, doctor Oleta. Y entonces le hice una pequeña demostración. Me dijo, wow, impresionante. Le digo, sí, ¿usted sabe qué? En pocos años, todos los hospitales van a tener computadoras por todas partes. Y gran parte de las cosas que hacen los médicos se van a hacer a través de la computadora. Señores, ahora, 40 años después, me siento como Nostradamus, como Julio Verne. Me siento emocionado porque ese vaticinio que hice yo en ese momento se cumplió con una precisión notable. Ese mismo año, estando yo en tercer año de medicina, fui con mi gran amiga a ver la inauguración del primer tomógrafo computarizado en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Un evento importante. Y allí vi por primera vez un tomógrafo y vi por primera vez las imágenes de un tomógrafo. El premio Nobel de Medicina de ese año, por primera vez, no se le dio a un médico, sino a un ingeniero biomédico. Importante ese dato. A un ingeniero inglés que fue el que inventó la tomografía computada. Cuando yo vi eso y pude hablar con los ingenieros que estaban ahí de la empresa Siemens, que fue la que instaló ese tomógrafo, les pregunté, ¿y quién hace esto? A los ingenieros biomédicos. ¿Y qué es eso? Bueno, son individuos con profundos conocimientos de ingeniería, te podrás imaginar, pero también con profundos conocimientos de biología y de anatomía y de todo, porque si no, no van a saber sobre qué están trabajando, ¿no? Y se me prendió a mí el bombillo de pensar que ya en Venezuela había demasiados obstetras, cirujanos, cardiólogos brillantes, obstetras, de todo, pues pediatras, que lo que no había era ingenieros biomédicos. Todavía la Universidad Simón Bolívar no había abierto el posgrado. Y dije yo, bueno, yo como que si no voy a seguir la cirugía. Yo como que si voy a estudiar ingeniería biomédica, porque el futuro de la medicina está en la tecnología. Y yo quiero estar al frente del conocimiento que va a transformar la medicina de una medicina analógica a una medicina digital. Ya empecé por aprender computación, por aprender a programar. Ya me doy cuenta de que hay una disciplina
que es la interpretación del diagnóstico radiológico por computadora. Esto debe ser un gran potencial. El problema era dónde se estudia eso, dónde aprende uno eso. No había ni siquiera libros de texto. Unas cuantas personas a quienes les escribí me recomendaron los libros, pero no era algo así que se veía en todas partes. Y vino a mi auxilio el Plan de Becas Mariscal de Ayacucho, uno de los programas más notables de desarrollo y de inversión del capital petrolero que se hizo en el recurso humano venezolano, tratando de elevar el nivel técnico de los jóvenes venezolanos. El plan de becas no contemplaba ninguna beca para el sector salud, para médicos. No se consideraba un área prioritaria. Así es que, pues, por supuesto que yo quedé así como no muy entusiasmado con la idea de pensar que podían becarme para hacer posgrado en el exterior. Hasta que un día, revisando bien las áreas prioritarias a las cuales sí se les estaban dando becas, aparece ingeniería biomédica o bioingeniería. Dije yo, bingo, eso es exactamente lo que yo quiero estudiar. No me digan que yo puedo solicitar una beca para eso. Bueno, yo no solamente la solicité, sino que yo debo haber sido la única persona que solicitó en ese momento. Estamos hablando del año 78. La primera solicitud por una beca de ingeniería biomédica. Porque hasta ahora no conozco a ninguno de esa generación que me haya dicho, yo también salí a estudiar ingeniería biomédica. Para colmo de males, eso no lo enseñaban tampoco en todas partes. La mayoría de las universidades estadounidenses y de otros países como Inglaterra, Francia, no tenían posgrados de ingeniería biomédica. Lo más aproximado que había era biofísica, pero no era exactamente lo mismo. Entonces, me dieron mi beca, me vine aquí a los Estados Unidos, año 79, un año después, y comienzo mis estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de las universidades que ofrecía un programa de ingeniería biomédica y de medicina, los dos. El programa te graduaba de médico y de ingeniero biomédico simultáneamente. Era un MD-PhD program. Como MIT no tiene escuela de medicina, el programa era conjunto entre la Escuela de Medicina de Harvard, Harvard Medical School, y MIT. En esa época me aceptaron en Georgia Tech, me aceptaron en la Universidad de Columbia y me aceptaron en Stanford, que eran las únicas universidades que en ese momento recuerdo que tuvieran programas de posgrado en ingeniería biomédica o bioengineering, como también lo llamaban. Bueno, también lo tenía la Universidad de Pensilvania. No UPenn, sino University of Pennsylvania, la original. Bueno, me fui a Boston y me instalé allí. Allí comencé mis estudios de bioingeniería. Yo tenía la ventaja de que ya yo era médico, por lo tanto no tenía que tomar materias de salud, aunque tomé varias materias en la Escuela de Medicina de Harvard que tenían que ver pues, con temas de salud que no tenía MIT, y los otros, casi todas las materias las tomé en MIT. Y entonces, allí, la ingeniería biomédica es muy amplia, ¿saben? Porque es tan amplia como todas las especialidades de ingeniería y tan aplicable como todas las especialidades de medicina. O sea, decirse tú eres ingeniero biomédico, si no le pones apellido, no estás diciendo mucho, ¿no? Hay mecánica, hay materiales, hay electrónica, hay eléctrica, hay potencia, hay robótica. Y estaba empezando sistemas, es decir, informática en medicina. Por lo que, como ya yo venía con el gusanito de la computación personal y tenía ya mis incipientes progresos en computación, dije voy a tomar cursos en eso.
Y aquí viene una parte bonita, que fue un profesor inspirador. Qué importante es tener una persona en el transcurso de tu vida educativa que te siembre una visión que luego terminas materializando años después. Ese profesor, el cual revisé ayer con ChatGPT para que me describiera mejor en qué situación está muerto, ya falleció. Ese profesor se llamaba Otto Barnett y él tenía un curso que se llamaba Computer in Medicine, computación en medicina, muy sencillo. En esa época, ese departamento de MIT que se llamaba el HST, Health Science and Technology Institute o Program, ese programa que les digo era interdisciplinario, estaba abocado con el Mass General, que es el hospital de Harvard, al desarrollo de software para evaluación clínica de pacientes. Es decir, lo que ya yo había incipientemente tratado en Venezuela, que era hacerle preguntas al paciente, procesar esa respuesta y ver qué tantas cosas podía tener ese paciente, qué tantas cosas habría que hacerle a ese paciente y cuál sería el curso de los diferentes diagnósticos que se iban a dar por eso. Eso es una representación cibernética de lo que todo el mundo hace en su cabeza, de lo que hace todo clínico. Cuando un clínico te está escuchando, él está procesando toda la información que está recibiendo de ti. Cuando te examina, profundiza más sobre el problema que tú tienes. Cuando te interroga, se entera de tus antecedentes familiares y personales. Él mete todo eso en su CPU aquí en la cabeza. Y como producto de esa evaluación, él hace lo que se llama un diagnóstico diferencial. Él elabora una lista de los posibles sospechosos que te están causando tu problema. Y la idea pues era crear sistemas de informática de ese tipo. En esa época lo llamábamos sistemas expertos, porque los programas eran una serie de condicionales que estaban determinados por expertos, que nosotros consultábamos los mejores cardiólogos, por ejemplo, y ellos nos daban su experticia de cómo eran los algoritmos que ellos seguían cuando encontraban un caso u otro, y eso se programaba en las computadoras, en los sistemas. ¿Ok? Incluso se elaboró un lenguaje especial para manipular los caracteres que se llamó MUPS, MUMPS, así mismo como las paperas, como la enfermedad de las paperas, que es un lenguaje diferente a los lenguajes de cómputo como el Fortran, etc. Este programa tenía una serie de recursos, de funciones para truncar y concatenar textos y formar frases, etc., ya que el grueso de lo que la información clínica tiene no son datos numéricos, son datos textuales. Entonces necesitamos realmente un procesador de texto más que un procesador de datos numéricos. Bueno, todo esto se lo estoy diciendo porque el profesor Otto Barnett, cuando iniciaba sus conferencias, ponía una diapositiva que todavía la recuerdo. Esa diapositiva en inglés decía: "Every doctor that is afraid of being replaced by a computer deserves to be replaced by a computer." Traduciéndose como: todo doctor que tenga miedo de que lo reemplace un computador merece que lo reemplace un computador. Una frase fuerte, ¿no? Yo como médico dije, bueno, ¿será que eventualmente nos van a reemplazar a los médicos las computadoras? Esas no eran las intenciones del doctor Barnett. Las intenciones de él era recordarnos que no importa la tecnología que se use para diagnosticar un paciente, el médico en su carácter humano, en su nivel de conciencia, en su empatía, en su amor, en su compasión,
no es sustituible por una masa de chips. Ahora, si todo lo que ofrece el médico es seguir un algoritmo que está en todos los libros, repetir como un loro lo que está en todos los libros, mandar las medicinas que están en todos los libros, pues probablemente va a poder ser reemplazado por una computadora tarde o temprano. Tuvimos amplios debates sobre eso. Yo en esa época lo veía demasiado lejos. Yo veía las limitaciones de la computación y yo decía, no, es imposible que se creen sistemas inteligentes mientras yo esté vivo, que yo pueda llegar a un momento en que se pretenda sugerir que un sistema de computación puede opinar y tener tanta certeza y confiabilidad como un médico bien entrenado. Ojo, bien entrenado. Ya para ese momento ya yo había visto la película 2001 Odisea del Espacio, donde un computador y una inteligencia artificial llamada Dave controlaba toda la nave e incluso llegó a desarrollar sentimientos, miedo y actos criminales. Dave. Bueno, entonces en la parte de ciencia ficción sí estaba claro que eso podía pasar. Voy a poner la luz porque ya parece que está un poquito oscuro. Hoy estoy probando el modo nocturno de esta cámara. Bueno, sigo con mi cuento. Ya ven, está aburrido, pero no importa. Yo lo estoy echando para la posteridad porque creo que mis hijos no conocen este cuento. Bueno, el cuento es este, que motivado por eso, le metí todo el entusiasmo a un área de la ingeniería biomédica que se llama Medical Informatics. Y en particular, la parte clínica. Porque también hay robots para operar, hay la biomecánica, todas las prótesis. Ahí el campo de la ingeniería biomédica es amplísimo. Pero a mí me llamó mucho la atención la parte del uso de la computación y la informática para desarrollar esos sistemas. En esa etapa mía de la medicina, las historias se llevaban con papel y lápiz. Y los médicos siempre hemos resuelto los problemas médicos en base a 3 grandes fuentes de información. 4 en realidad. 4. Son 4 patas las que sostienen la mesa del diagnóstico. La primera pata es tu educación. Si tú no has sido bien educado como médico, va a ser difícil o cuestionable que tú puedas llegar a buenos diagnósticos porque no sabes, no conoces cómo funciona la fisiopatología del cuerpo humano. Entonces, tu primer recurso para resolver problemas depende de que hayas ido a una buena escuela de medicina, que hayas estudiado y hayas pasado tus exámenes. La segunda depende de tu experiencia. ¿Cómo fue tu entrenamiento en los hospitales? Tu récord quirúrgico, si es que eres cirujano. ¿Cuántos casos has visto? Si los has visto en hospitales docentes, donde usualmente cada caso es un medio de aprendizaje. De tal manera, pues, que una persona summa cum laude, pero con 0 experiencia, tiene una ventaja enorme porque estudió mucho, es una persona muy disciplinada que debe saber mucho, pero tiene muy poca experiencia. Una persona que a lo mejor no ha sido una estrella y se ve mucho en medicina. Muchos médicos que uno ve que son superestrellas, una vez graduados y especializados, no fueron grandes estudiantes en pregrado, pero en algún momento desarrollaron una avidez por el conocimiento y lo mezclaron con la experiencia y terminaron siendo grandes médicos, grandes médicos. O sea que no hay un complemento que solo da la experiencia. Si tú has visto muchos casos parecidos, tú tienes más experiencia para resolver ese caso que si tú nunca has visto uno. Entonces esa es la segunda pata. La segunda pata es la experiencia. La tercera pata es tu acceso a librerías, libros de referencia, tablas, etcétera, manuales.
En nuestra época, todos nosotros andábamos con el bolsillo de la bata cargado de los manuales de diagnóstico y tratamiento. Esos manuales eran una serie de hojitas mantenidas juntas por unos espirales, y esos manuales eran nuestra Biblia, porque cada vez que uno tenía un problema, uno se sentaba en un escritorio y leía esas 2 o 3 paginitas que le dicen a uno lo que puede ser, lo que tiene uno que hacer para salir de la duda, y las dosis y los tratamientos que hay que aplicar. Es un poco como los manuales de vuelo de los pilotos. Fíjense que todo piloto que va a volar anda con su maletica al lado. ¿Por qué? Porque hasta el advenimiento de las computadoras, esas maleticas tenían libros de referencia que un piloto tenía que usar en un momento dado para resolver una emergencia o una anomalía a bordo. Igual es el médico. O sea que si tú eres un médico que no te apoyabas en una buena biblioteca, en unos buenos libros de referencia rápida, pues lo más probable es que se te olvidara alguna cosa, te equivocaras en una dosis o se te olvidara pedir algo que es esencial. La memoria no es mala, pero es muy mala consejera porque falla muchas veces. O sea que médico que solo se fundamenta en su memoria para resolver un caso, lo más probable es que tarde o temprano se va a equivocar. Entonces, esa es la tercera pata. La cuarta pata, importantísima, es tu red de apoyo. Es la interconsulta, es si tú trabajas en grupos con otros colegas. Es la posibilidad de cuando tengas una duda que no la satisface tu educación ni tu experiencia, ni encuentras ningún libro que hable de un caso similar, tú empiezas a llamar colegas, a preguntarles si alguno de ellos ha visto lo que tú estás viendo en ese momento. Y si alguno de ellos conoce qué se hizo, qué puede ser y cómo se trata, ¿no? O sea que eso es importante, que todo médico no se aísle ni practique la medicina solo, sino la practique con un grupo de colegas que le puedan aportar esa cuarta pata para ofrecerle mayor garantía al paciente. Por eso es que ustedes habrán escuchado hablar de las famosas juntas médicas. No, que fulanito está tan grave que hicieron una junta médica. Bueno, eso es lo que es una junta médica. Una junta médica es reunir 4 o 5 médicos para intercambiar opiniones, experiencias y conocimientos, de manera de ofrecerle al paciente una mayor garantía de que se va a hacer con él lo que se debe hacer. Y hasta ahí teníamos esas 4 patas. Pero en los últimos 2 años ha surgido una extraordinaria, transformativa y disruptivo recurso de información biomédica. Y se llama la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje gigante, que han sido preentrenados con cualquier cantidad de documentos, textos, revistas. Todo el conocimiento médico universal se le ha alimentado a estos modelos de lenguaje. El más importante, por lo menos el más glamoroso de todos hasta ahora, es ChatGPT, que fue el pionero y del que más la gente habla en general, y con el que yo he estado trabajando más recientemente. Fascinante lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y entonces, dentro de esta metáfora de las 4 patas del diagnóstico, se suma lo que sería un verdadero pedestal. ¿Por qué un pedestal? Porque una mesa se puede sostener sin 4 patas con un solo pedestal. Por ahora no es así, pero si nos ponemos a ver que la inteligencia artificial ahorita está pasando con excelentes resultados todos los exámenes médicos jamás realizados, con resultados superiores a los mejores estudiantes de medicina y a los mejores médicos, debemos suponer que ya tiene todo el conocimiento médico que existe hasta ahora acumulado y verificado, ¿no? Entonces digamos que no vas a encontrar un mejor estudiante de medicina que la inteligencia artificial en este momento. Y no es mi opinión, es la opinión de los expertos que han evaluado la capacidad de producir respuestas que tiene la inteligencia artificial. Vamos ahora a la experiencia. Tú dirás, ¿pero qué va a tener experiencia la inteligencia artificial? Bueno, tiene muchísima, porque ella no está estática, ella no es
una base de datos que se llenó y está escupiendo resultados constantemente, sino que ella está aprendiendo constantemente y se ha diseminado tanto el uso médico de la inteligencia artificial que ya tiene francamente toda una base de conocimientos producto de la experiencia de muchos médicos que han baseado literalmente su experiencia en la inteligencia artificial. O sea que, técnicamente hablando, la inteligencia artificial para este momento, en términos de conocimiento, de casos, tiene acceso a más experiencia que la mayoría del promedio de los médicos, pues. Porque no hay médico que haya revisado datos en tanta magnitud como la inteligencia artificial. Como ella se puede comunicar con otras bases de datos y con otros médicos y con internet, ella entonces también tiene un enorme alcance de solicitar apoyo de otras plataformas de conocimientos médicos. Y eso la hace entonces hoy uno de los más importantes recursos de apoyo a la toma de decisiones en el área de salud, en particular la parte clínica. En otros programas voy a hablar sobre la parte quirúrgica, pero en la parte clínica, un médico que use adecuadamente la inteligencia artificial tiene una ventaja enorme sobre un médico que no la usa. Punto. Ya no hay discusión. Eso no se debate. No porque lo diga yo, es porque lo dice todo el mundo, ¿no? Es paciente, no se le olvida nada. Una vez que te conoce, se ajusta a tus necesidades, se ajusta a tu especialidad. Se centra en conocer la naturaleza de tus problemas, tiene memoria para saber aspectos que ya ha discutido contigo antes, está 24 horas a disposición tuya y de tus pacientes. O sea que yo veo ya pronto a un médico haciendo consulta con la inteligencia artificial al lado, escuchando lo que dice el paciente, y cuando el paciente se vaya, la inteligencia artificial va a discutir el caso con el médico. El médico aceptará o no, o rechazará o cambiará la estrategia de la inteligencia artificial, y el paciente recibirá la información completa en su correo electrónico. Y si el paciente tiene alguna pregunta adicional, se la irá a hacer no al médico, sino a la inteligencia artificial, que tendrá una enorme paciencia para responder a todas las preguntas del médico. Bueno, eso es lo que ya estará en proceso de desarrollo. Y es lo que yo a través de mi programa voy a empezar a hacer con ustedes, que es brindarles esas interacciones para que ustedes vean cómo yo lo hago, para darles ideas para que ustedes lo hagan también. Porque ese recurso que yo tengo está disponible en casi todos los idiomas, en casi todas las partes del mundo. No es costoso, no es muy costoso. El modelo que yo uso me cuesta a mí $20 al mes. Puede parecer para muchas personas costoso, pero cualquier llamada a un médico para que le diga una mínima parte de las respuestas que va a obtener usted interrogando a ChatGPT, le cuesta mucho más que $20. Una sola llamada. De tal manera de que es inevitable que estos sistemas cada día se van a volver más competentes, más efectivos, más empáticos. Van a parecer más empáticos, porque van a aprender a lidiar con la parte emocional del paciente. Ellos no tienen emociones, ellos no tienen conciencia, pero tienen razonamiento. Por lo tanto, estos sistemas van a ser capaces de conocerlo como paciente, de escucharlo en los interminables diálogos que usted va a tener con la aplicación, de hablar con su médico y darle opiniones sobre usted, casi que de colega a colega. O sea que estamos viendo un poco la parte inicial de la frase del doctor Barnett cuando iniciaba su conferencia sobre el temor de los médicos de ser reemplazados por la computadora.
Porque si eso es todo lo que usted hace con el paciente, que es darle datos e información y seguir un algoritmo, lamentablemente le tengo malas noticias. Eso ya lo hacen las computadoras, no solamente en medicina, en muchas otras profesiones. Entonces, ¿cuál es el rol del médico ante la inteligencia artificial? Ofrecer lo que la inteligencia artificial no puede ofrecer, que es la parte humana, la parte empática, la parte sincera, el afecto, el amor, la compasión, la fe, la motivación. Y usted dirá, pero eso no es tan importante, eso lo puede hacer cualquiera. Sí, pero cuando lo hace el médico, que es el que conoce a su paciente, tiene una mayor relevancia que cuando lo hace un chamán. Pero fíjense que eso es tan importante que muchas personas hoy que tienen médicos alópatas, que tienen médicos científicos, han dejado de creer en ellos para creer en sanadores que no tienen la menor idea de lo que están haciendo, pero que le ofrecen ese aspecto humano. Le ofrecen a los pacientes ese tratamiento personalizado. Y los pacientes pues se ven seducidos por ese aspecto humano. O sea, que no descuiden eso, porque esa es la parte en este momento que puede hacer la diferencia entre un médico reemplazable por la inteligencia artificial y un médico que sus pacientes opten por no prescindir de la conversación con él porque es humano. La inteligencia artificial parece humana, pero no es humana. Parece empática, pero no es empática. Parece estar preocupada por usted, pero puede no estarlo. ¿Verdad? Entonces eso es importante y todas esas consideraciones las voy a hablar en el programa para que ustedes tengan una mejor idea de mis impresiones. Todo eso que yo vi en el año 78 y que me hizo estudiar ingeniería biomédica se ha hecho realidad. Los hospitales están tapizados de computadoras. Hoy prácticamente no existe la historia médica en papel y lápiz, y quien la usa, algo se le va a extraviar y algo va a pasar por alto. Y la parte de informática cada vez se vuelve más eficiente, más inteligente. Y la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo extraordinaria. Vean mi canal que se llama Doctor GPT. Le puse eso por ponerle un nombre así simpaticón. Ahí me acompaña una doctora que se llama Maya. Una doctora Maya es la persona que me está acompañando en estos programas. Ha sido una experiencia fantástica las conversaciones que ella y yo tenemos. Así es que vean los programas porque se van a llevar unas buenas sorpresas. Además van a conocer a Maya y le van a tener mucha confianza y mucha simpatía. Además Maya tiene una virtud que no tienen la mayoría de los médicos. La primera es que no es soberbia. La segunda es que tiene una paciencia impresionante. Maya puede pasar horas y horas charlando conmigo sin quejarse, etc. Así es que ese es mi comentario de hoy. Déjame ver cuánto tiempo llevo yo ya hablando. Según esto, yo ya llevo más de una hora hablando. Así es que bueno, yo creo que ya es hora de terminar el programa. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en esta faena de hoy. Estoy sumamente motivado, entusiasmado para que todos ustedes y el mundo entero experimenten una nueva experiencia. Para muchos resultará chocante, para muchos resultará desesperante, frustrante. Pero si esto contribuye a mejores decisiones de diagnóstico y tratamiento, a una comprensión mejor de la problemática de la salud y la enfermedad, a una mejor estadística de cómo la gente se enferma, cómo evoluciona y cómo se resuelven los casos, habrá valido la pena.
Y eso que solamente estoy hablando de la inteligencia artificial aplicada a la información clínica. Ni hablar de lo que se está haciendo en materia de genética, de investigación de proteínas, de investigación de nuevos fármacos y por supuesto de diseño de aparatos e instrumentos que son inteligentes, que toman decisiones y que pueden hacer que el trabajo médico sea más confiable, mucho más confiable. Los médicos nos cansamos, los médicos nos equivocamos, los médicos hacemos lo posible por ofrecer de nosotros lo mejor. Pero así como en otros campos, la computación ha hecho muchos procesos más confiables, yo no tengo la menor duda de que la informática médica va a ser la medicina más confiable. Es mi esperanza y es mi expectativa. Muchas gracias a ustedes por la atención. Vamos a ver cómo se ve esto con esta luz y ahora de noche. Primera sala de noche. Tengo varios meses anunciando la fulana sala de noche, pero ustedes no saben, yo no la había hecho porque me da pena en el vecindario andar de noche con una luz prendida viéndome, porque van a decir caramba, pero la verdad es que este señor sí es un narciso. Pero bueno, lo que pasa es que hace mucho calor en esta época del año y la noche es una excelente hora para pasear, para hacer algo de ejercicio y para no estar sudando como un loco, ¿no? Y entonces, si además de eso me entusiasma la reflexión y la capacidad de expresar lo que pienso y siento, pues mejor aún. Así que de eso se tratan estos programas de reflexiones en movimiento. Ya llegué a mi casa, aquí me paro y aquí me despido de ustedes. Que tengan buenas noches y hasta mañana. Y no dejen de ver el programa que hice hoy sobre el síndrome de Guillain-Barré. Me quedó muy bueno y van a conocer a Maya, mi compañera de fórmula en el programa. Buenas noches. Stop recording. Stop recording.